Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Nos encontramos nuevamente en la edición de Vamos Somos Chilenos, jueves 20 de marzo de 2025. Reinaldo Reini, que quien les habla junto a Marisol Ortiz, le dan la más cordial bienvenida a Radio Portales, la primera de Chile en su 89.5 el dial FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. También nuestros cariñosos saludos a don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc, nuestros colaboradores que hacen posible emitir este programa. Bueno, el programa va a ser un poco más corto porque en un ratito más va a partir el fútbol y seguramente Chile va a estar volcado a las pantallas de televisión o señales de radio para ver cómo le va a Chile en su partido con Paraguay. Eh, bueno, y nuevamente tenemos de invitado en un momento muy especial a don Fernando Wilson, destacado historiador, analista y amigo nuestro, para que nos hable de todo este desorden mundial, porque el mundo se está viendo muy desordenado, sobre todo con lo que pasa Ujú. en Medio Oriente, ¿no es cierto? El ataque en Gaza con un innumerable número de bajas palestinas, y también el ataque de Estados Unidos a los rebeldes hutíes, que también es un tema importante. Ellos eh, ponen en serio riesgo el tráfico marítimo mundial en esa zona antes de llegar al canal de Suez o a la salida del canal de Suez. Y también la guerra Rusia-Ucrania, que el señor Putin y el señor Trump están tratando de resolver, a veces tal vez sin el concurso de Europa y sin el concurso, por supuesto, de Ucrania, que fue el país afectado. Así que, Fernando, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Gusto de verlos nuevamente. Excelente, pues entonces partamos de ya porque si no, no tenemos tanto tiempo como otras veces. Así es. Por favor. Oye, Fernando, bueno, si nos puedes contar un poquito el contexto histórico, lo más breve posible, para que nuestros auditores entiendan la raíz del conflicto, las causas lejanas y no las causas aparentes, que normalmente a veces son las que Ujú. se reportean a diario y uno ve que hay un ataque donde mueren niños, sobre todo, claro, y uno, por supuesto, que podría estar más cerca de ellos, pero se desconoce lo que ha pasado hacia atrás. Así que yo creo que si partimos por el Medio Oriente, sería interesante, y después más Perfecto. adelante vemos el Nos metemos en desorden este Ucrania. que tenemos, no, no, y el desorden que después tenemos ya en Chile con más de Ah, 50 potenciales ciertamente. candidatos, y todo lo que ha pasado con el caso Cariola, la reforma al sistema político y la delincuencia rural como existía en Chile hace 150 años. Partamos por el Medio Oriente. Exacto. A ver, primero que nada, el elemento central es que nosotros tenemos parámetros de análisis que vienen esencialmente de una anomalía histórica, que es el siglo XX. El siglo XX en general estuvo caracterizado por una hegemonía occidental y también por una estructura de poder perfectamente ordenada, estructurada y coherente. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, entre 1948 y 1989, era muy fácil analizar por qué había una línea, simbólicamente el muro de Berlín, pero la frontera entre las dos Alemanias, y estaba súper claro quién era bueno y quién era malo en relación a dónde uno estaba respecto a esa situación. El conflicto de Medio Oriente, por el contrario, obedece a una lógica que, si bien se cruza con la Guerra Fría, tiene una naturaleza histórica que se confunde con los orígenes de Occidente e incluso es anterior. Estamos hablando que la primera batalla registrada en el mundo, la batalla de Kadesh entre el Imperio Hitita y el faraón Ramsés, el rey Muwatallish hitita y el faraón Ramsés II egipcio, en el 1187 a.C., tuvo lugar en la cercanía de lo que hoy día es Tiro, en Líbano, a pocos kilómetros de la frontera con el actual Israel. En esa situación, lo que estamos viendo hoy día en Gaza es básicamente un conflicto cultural profundo en el cual ninguno de los dos bloques que están enfrentados, en este caso en particular, un grupo radical palestino, como es el caso de Hamas, y el gobierno nacionalista también radical israelí de Benjamin Netanyahu y su coalición, representan visiones que desde el 7 de octubre del 2023 son incompatibles entre sí. Esto es una lucha de suma cero en el cual la existencia del otro no es tolerable. Lo que Hamas montó el 7 de octubre era un ataque que buscaba ganar o recuperar relevancia en términos de que
Israel estaba logrando regularizar sus relaciones con las monarquías árabes del Golfo Pérsico, que en general tienden a ser conservadoras y moderadas, y tienen un profundo miedo del proceso que está desarrollando Irán para desarrollar armas nucleares. En ese sentido, Israel es más confiable y predecible que Irán, persa y suní, ante los árabes y, perdón, persa y shia, ¿Mm? frente a los árabes suní del Golfo Pérsico. ¿Por qué el ataque el 7 de octubre? Porque el 10 Arabia Saudita iba a reconocer al Estado de Israel y el presidente de Israel iba a hacer un tour por Riyadh, Meca y Medina, algo que iba a dejar a Irán y a su eje de la resistencia, con todos los grupos que rechazan, entre comillas, este alineamiento progresivo árabe con Israel, iban a quedar fuera de juego. Sin embargo, se sobrejugaron. El ataque alcanzó unos niveles de brutalidad y de espanto que traumatizó a la población israelí. La captura de cerca de 250 rehenes, buena parte de ellos muertos, digamos, arrastraron los cadáveres o murieron posteriormente en cautiverio, significó un conflicto de subsistencia para Israel. Esto no es una guerra normal, no es la guerra del Líbano del 2006, no es una operación militar que se resuelve con un par de bombardeos de artillería y de aviones, una penetración militar de corta duración y un retiro, como por ejemplo fue la acción en el frente norte respecto al Líbano frente a Hezbollah, sino que se convirtió en un conflicto vital de supervivencia. ¿Qué quería hacer Hamas? Hamas tiene una visión que en términos técnicos se conoce como escatológico-apocalíptica. Hamas quiere destruir su mundo para construir un mundo nuevo que ellos controlen y obedezca sus valores. Esa concepción planteaba que Israel iba a reaccionar instintivamente frente al salvajismo de los ataques, iba a entrar a Gaza y Hamas, que conocía el terreno, iba a anular las ventajas tecnológicas del ejército israelí en combate urbano. Nunca pensaron que los israelíes desarrollarían una campaña totalmente distinta, en la cual utilizarían su superioridad tecnológica en guerra electrónica y en el control total del aire, demolerían Gaza, efectuarían penetraciones militares comparativamente restringidas y desarticularían la capacidad de resistencia Hamas de manera completa. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? El cese al fuego terminó en términos estrictos el día 1 de marzo. Desde ahí en adelante Israel aceptó en una extensión bona fide, de buena fe, básicamente para negociar las condiciones a través de las cuales se iba a aplicar la segunda etapa del acuerdo de paz. Pero Hamas se negó a aceptar 3 planes en sucesión y se negó a negociar en la entrega de los 54 últimos rehenes, de los cuales 24 están vivos, el resto son cadáveres. Esta situación comenzó a transmitir un mensaje que para Israel es un absoluto imposible, que es la subsistencia de Gaza, perdón, de Hamas dentro de Gaza como parte del acuerdo de gobierno posterior a el final de la guerra. Es decir, que Hamas sea parte del proceso de reconstrucción de Gaza. Eso para las Fuerzas Armadas israelíes es absolutamente inaceptable. Para el Estado de Israel es inaceptable. Me atrevería a decir, esto es una de las pocas cosas en que la oposición a Netanyahu también está de acuerdo con él. Y ellos quieren una solución a la Líbano 1982-1983, es decir, que no va a haber paz hasta que, en el caso del Líbano, la OLP saliera de Beirut, en el caso de Gaza, que Hamas salga de Gaza y se establezca un gobierno dentro del cual Israel retenga capacidades de seguridad en términos de control directo. Es por eso también se han negado a abandonar algunos corredores críticos, sobre todo el corredor Filadelfia, que es el que separa a Gaza de Egipto, para controlar el contrabando de armas, etcétera. Sí. Ujú, Y Marisol, si yo quiero saber si acaso tú históricamente, porque estamos hablando de que esto parte hace ujú. mucho rato, eh, históricamente tú ves algún tipo de solución, porque esto es una cosa como que vuelve, ¿no es cierto? De repente algunas cosas se paran y después vuelven. O sea, Exacto. es, es Es como que una cosa algo crónico, entonces, es permanente. A ver, Samuel Huntington, en su clásico de 1993, definió esto, el choque de las civilizaciones, digamos, definió esto como un conflicto de tectónica de placas, que
concepto que conocemos tan bien acá en Chile, digamos, por los terremotos continuos. Esto es una frontera cultural, donde tú tienes visiones de mundo que son incompatibles entre sí. Los israelíes, más allá de judíos, son personas que han adoptado una forma de vida occidental centrada en los conceptos de una democracia liberal representativa. Hamas no comparte esos valores, quiere crear un califato integrista musulmán. Es decir, es más, Hamas por eso no recibe el apoyo de nadie dentro del mundo árabe, porque también quiere derrocar a las monarquías árabes, a los gobiernos laicos árabes, etcétera, para construir un califato. En esa situación, negociar con Hamas es materialmente imposible, porque su objetivo último es la destrucción de sus contendores. Eh, Ellos reconocen ser una rama derivada de la hermandad musulmana, que es un actor equivalente en Egipto, que gobernó brevemente bajo la administración del presidente Morsi, pero que es el enemigo jurado del actual presidente, el mariscal al-Sisi. Por lo tanto, eh, de alguna forma lo que ellos quieren hacer no tiene apoyo ni siquiera en el mundo musulmán, mucho menos en el mundo árabe. Por lo tanto, y bueno, y eso ayuda a entender por qué todo el mundo árabe ha guardado riguroso silencio, alguna condena declarativa, verbal, pero hay cero apoyo a Hamas de parte del mundo árabe, Oye, precisamente porque es un problema para ellos también. Fernando, Ujú, las prioridades para Estados Unidos, el presidente Trump, parecen estar colocadas hoy día en el conflicto ruso-Ucrania. Eh, ujú. ¿Qué prioridad le estaría dando a Estados Unidos? Porque vimos también unas tantas polémicas que quería instalar, ¿no es cierto?, prácticamente un complejo turístico completo En en lo Gaza, que en Gaza, a lo mejor similar a lo que fue la perla del Medio Oriente en la década del año en el 50, Líbano. Ujú. 60 en el Líbano. ¿Tiene alguna factibilidad real Estados Unidos de lograr No. algo ahí en tu opinión? No, ninguna, porque es un desconocimiento completo de la naturaleza social y cultural del área. Él lo ve como un desarrollador inmobiliario y olvida la naturaleza y las características del territorio del que estamos hablando. Gaza es una anomalía en términos geográficos y culturales, en términos que es durante la guerra de independencia de Israel, cuando tras el levantamiento de un cese al fuego, Israel contraataca, recupera o conquista la mayor parte del Sinaí respecto al ejército sirio y al ejército jordano, la Legión Árabe, pero las operaciones en el Sinaí fueron básicamente operaciones móviles con infantería ligera. Gaza es una franja urbana, por lo tanto los egipcios lograron fortificarse allí, no los pudieron sacar, y quedaron como una suerte de pequeño territorio que se adentraba en el territorio israelí. Los israelíes lo conquistaron ya el año 67 durante la Guerra de los Seis Días, pero en ese momento la población ya se había llenado de palestinos que habían abandonado, digamos, los territorios del recién formado Estado de Israel en el marco de lo que ellos conocen como la Nakba, la catástrofe, digamos, la destrucción de su forma de vida tradicional. Cuando los israelíes conquistan Gaza, tratan de incorporarlo a través de la creación de kibbutz, maoz, etcétera, cosa que no funciona. Al contrario de Cisjordania, que tiene una heterogeneidad cultural mucho mayor, la Franja de Gaza es homogéneamente egipcia y palestina y con un antisionismo anti-israelí, o sea, una visión anti-israelí profunda. Por eso Israel acepta abandonar la Franja de Gaza en el marco de los acuerdos de Oslo del 2005. Y ese es en el momento en el cual, junto con Cisjordania, se realizan las elecciones, la autoridad palestina, la OLP, digamos, con Arafat primero, Mahmoud Abbas hasta hoy, triunfa en Cisjordania. Pero en Gaza triunfa Hamas. Y cuando 2 años después se vuelve a hacer una elección, en que Hamas pierde, porque su administración ha sido desastrosa, gana la OLP, Fatah en realidad, Hamas da un golpe de Estado y se queda con el gobierno de Gaza. Entonces ahí nos encontramos frente a un segundo problema. Hamas es un usurpador del poder, no es la autoridad legítima palestina en Gaza tampoco. Ahora, evidentemente, en un proceso de, a estas alturas del partido, casi 20 años, no solamente las brigadas Al-Qassam, digamos, y las unidades paramilitares de Hamas
son prácticamente en forma total reclutadas de gazatíes, sino que ha desarrollado un gobierno y una administración local que se ha enredado en términos de lazos familiares simplemente por el desarrollo natural de la vida con no solamente la población cazatí, Hamas, sino que también los órganos de las Naciones Unidas que controlan y apoyan al tema de los refugiados. Aquí destaca particularmente el caso de la UNRWA, que digamos, ya está demostrado con nombre y apellido, digamos, que incluso profesores de las escuelas que la UNRWA mantiene en Gaza participaron en el ataque del 7 de octubre. Por lo tanto, resulta tremendamente difícil, desde la perspectiva israelí, separar a qué es lo que es un civil inocente en Gaza de lo que son los cuadros de combatientes de Hamas, porque en muchos sentidos hay un sobrelape, casi la teoría de los conjuntos disjuntos, digamos, hay una suerte de superposición muy difícil de separar. Ahora, si bien es cierto, en todo este plazo, en ya año y fracción de combate, la mayor parte de los cuadros de Hamas han sido destruidos, la masa de los combatientes, alrededor de 25.000, ya murió. También es cierto que la capacidad de recluta que tiene Hamas es enorme. Por lo tanto, pueden volver a reclutar cuadros de combate, obviamente sin instrucción, sin entrenamiento, y los sobrevivientes del Hamas tradicional pasan a ser los comandantes, sin el alcance, ni la efectividad, ni el equipamiento que tenía Hamas el 7 de octubre del 2023, pero que permiten mantener una llama de resistencia, que es lo que hemos estado viendo y que ustedes pudieron ver pudimos ver en los distintos eventos a través de los cuales se liberó a los rehenes en el marco del cese al fuego, que resultaron en varias ocasiones bastante irritantes para la autoridad israelí también. Por lo tanto, cuando Hamas se niega a llegar a un acuerdo que sea razonable, algo imposible porque las condiciones de Israel y de Hamas son incompatibles entre sí, Israel renueva las operaciones para, de alguna forma, volver a la vieja definición de Clausewitz, que la guerra es la agregación de violencia a la dialéctica política. Sí, estamos conversando con el historiador, profesor académico Fernando Wilson. Fernando, Ujú. y las declaraciones de nuestro presidente respecto de los últimos acontecimientos en Gaza. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué la izquierda internacional, que vemos en las universidades norteamericanas, también en Europa, el apoyo directo a la causa palestina y esa abstracción de analizar con profundidad histórica y estratégica todo Ujú. este conflicto? A ver, es una inercia que viene desde los momentos en los cuales tanto la OLP como los distintos estados árabes, sobre todo después de la Guerra de Suez del año 56, se alinearon firmemente con el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que el ejército sirio, el ejército egipcio y posteriormente la OLP fueron armadas y equipadas esencialmente por la Unión Soviética. En ese sentido, si bien, por ejemplo, Egipto, inmediatamente después del conflicto de la guerra del Yom Kippur, el 73, el conflicto del Ramadán en octubre del 73, se cambia de bando, se viene a Occidente, Siria nunca lo hace, y la OLP continúa manteniendo relaciones con los antiguos estados del Pacto de Varsovia, ahora reconvertidos en Europa del Este, miembros de la Unión Europea, la OTAN, etcétera, que encuentran en este tipo de actores, así como estados africanos, etcétera, un estupendo receptor comercial del armamento y el equipo en enormes cantidades que han heredado de la Guerra Fría. Eso hace que muchas veces en Chile actores políticos sigan creyendo, por ejemplo, que Rusia es comunista. Hay gente que, y creo que es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con el presidente Boric, es que efectivamente sigue creyendo que Putin es comunista, cuando Putin es básicamente un nacionalista conservador y absolutamente hegemónico. De hecho, el Partido Comunista en este minuto en Rusia no llega al 5%. ¿Mm? Es más chico que en Chile en términos porcentuales. Entonces, en esa situación se da esta inercia que los lleva a entender esa situación y que los lleva también a adoptar el discurso del mundo palestino desde la perspectiva palestina, pero olvidando que dentro del propio mundo árabe, y esto no es muy amable decirlo, pero trágicamente es real, tampoco es bien mirado dentro del mundo árabe.
particularmente porque la OLP intentó derrocar el famoso la guerra civil jordana de septiembre de 1970, el Septiembre Negro, cuando trataron de derrocar a la dinastía hashemita, al rey Hussein, para convertir a Jordania en un estado palestino. Y posteriormente, bueno, precipitan la guerra civil en el Líbano el año 75, y no contentos con eso, cuando Saddam Hussein invade Kuwait en el año 91, reciben a las fuerzas iraquíes con los brazos abiertos, buscando convertir a Kuwait en su propio país, cosa que claramente Saddam Hussein no quería hacer. Los iraquíes siempre han considerado a Kuwait como la decimonovena provincia, y además como su salida regular e ilimitada al Golfo Pérsico, digamos, vital para sus exportaciones de petróleo. O sea, ahí no había ningún tipo de solidaridad. Los palestinos, por tanto, se han convertido en un pueblo extremadamente sufrido porque sus liderazgos los han convertido en actores complejos dentro del propio mundo árabe. De Oye, hecho, cuéntame. en el Golfo Pérsico muchas veces se prefiere traer mano de obra filipina o paquistana, Mm. antes que palestina, desde 1991, por lo que estoy mencionando. Marisol, Oye, Fernando, yo te quiero llevar ahora a la otra cosa, al otro conflicto mundial que estamos viendo hoy en día, que es el conflicto, ¿no es cierto?, Rusia-Ucrania, con el mm, concurso hoy del presidente Trump, que está intentando hacer una suerte de negociación, ¿no es cierto? Pero me llama la Ujú. atención, por ejemplo, la posición de Europa. Me gustaría que me hablaras un poco del tema de qué función está tomando Europa en este minuto, puesto que las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, fueron Ujú. bastante, te diría yo, de alguna forma, él quiere ser un disuasivo cuando habla, ¿no es cierto?, de que Él todo quiere tener un rol, todo claro, el Keir Starmer también, primer mundo ministro británico, claro. Ahora, claro, eh, él habla, digamos, de que él pone a su disposición todo lo que tiene las 290 cabezas nucleares y todo el asunto, ¿no es cierto?, a disposición de ujú. aquellos que se sientan que están en peligro. Eh, ¿Cómo ves tú esto? Porque nosotros ya sabemos que el conflicto Rusia-Ucrania se está intentando buscar una solución de maneras curiosas. ¿Ah? Hay una persona que está Exacto. tratando de negociar, otro, el presidente de Ucrania que va a Finlandia a comprar armas, se supone que queremos la paz, ¿te fijas? Rusia que está intentando quedarse con el este de Ucrania porque siempre fue ruso, ¿te fijas? O sea, como que... No, quieren Entonces, quedarse con todo Ucrania, pero de hecho, de hecho ellos consideran que su frontera histórica vendría siendo una región que le quitaron a Rumania después de la Segunda Guerra Mundial, que es Moldavia y Transnistria. Es decir, está literal, y de hecho, Transnistria es hoy día una suerte de estado juguete prorruso muy particular. A ver, pero tres elementos. me dijeras algo como de Europa. Europa en este minuto Perfecto. es como la niña chica que está tratando de arreglar lo que no De arregla. recuperar. ¿Ah? Sí, A ver, cuente. eh, el primer elemento fundamental es la naturaleza del conflicto. Nosotros durante toda la Guerra Fría estuvimos acostumbrados a guerras concretas de tipo real en la tipificación de Carl Schmitt, es decir, conflictos en los que se peleaba por cosas concretas, y guerras muy cortas porque las superpotencias imponían la paz. La guerra de las 100 horas, la guerra de los 6 días, etc. Este es un conflicto cultural básico en el cual Rusia, históricamente, desde que se constituye el Kievan Rus y asume la dinastía Romanov, reemplazando a los Ruríkidas, estamos hablando del siglo XV, más de 600 años atrás, considera que Ucrania es no solamente la cuna del mundo eslavo, cosa que es estrictamente real, Kiev en particular, sino que, y sobre todo la Catedral de Santa Sofía, etcétera, sino que representa una cuna de la cual Rusia nace y debe volver inexorablemente a ser parte de la Matrodina, la madre patria, la nación general. Putin hereda una Rusia de Boris Yeltsin que ha logrado estabilizar su economía a través de la exportación de commodities, petróleo, gas natural, algunos minerales, armas, pero que ha perdido las fronteras históricas de Rusia con un retraso que significa un retroceso de cerca de 600 años. Lo que
Putin está tratando de hacer es reconstruir lo que los rusos llaman fronteras defendibles. Rusia no tiene fronteras naturales en Occidente, por lo tanto necesita acumular territorio, lo que se denominan estados tapón, digamos, que vayan dándole profundidad estratégica a la madre Rusia tradicional. Cuando eso le ha resultado de alguna manera en el Cáucaso, en Asia Central, en Bielorrusia, no con los bálticos que al ser de raíz germánica entraron a la Comunidad Europea, antes incluso que se creara la Unión Europea, apenas se separaron de la Unión Soviética, y posteriormente a la OTAN. Pero Ucrania es un problema mucho más grande porque es el corazón de lo que fueron los desarrollos de tecnología avanzada de la Unión Soviética. Ucrania es crítica en un sentido económico para Rusia, no solo por sus enormes producciones de petróleo, cereales, fertilizantes, sino que porque también representa una tajada de la industria soviética que le falta en forma estructural a la economía rusa. En ese sentido, Putin ha tratado de coaccionar a Ucrania a una red de tratados que llevó al Euromaidán, al estallido social de ellos en octubre del 2013, inmediatamente cuando se filtró que el presidente Yanukovych, ucraniano, estaba negociando un tratado con Rusia que incorporaba cláusulas, supuestamente la cláusula 42, nunca nadie ha podido verlo, digamos, perfectamente podría ser una fake news, de que Ucrania desistía de postular a la Unión Europea y a la OTAN. Esto generó un motín popular, cae Yanukovych, etc. Rusia activa en marzo del 2014 un asalto sobre Crimea, que es exitoso, y un asalto sobre el Donbass, que es un fracaso parcial, después del derribo de un avión malayo, el MH17, etc. Un avión de línea, de pasajeros. Eso le genera sanciones occidentales y le genera una situación incómoda que trata de resolver a través del ataque, de la ofensiva general del 24 de febrero del 2022. El problema es que partieron de una concepción totalmente distinta, errada, de lo que iba a ser el conflicto. El plan era asesinar a Zelensky y a todo su gabinete, juramentar a un ucraniano prorruso, Víctor Medvedchuk, y finalmente entrar en Ucrania por todas sus fronteras, un paseo militar más que una invasión, cosa de aplastar inmediatamente cualquier resistencia desorganizada que las Fuerzas Armadas estuvieran tratando de montar, desobedeciendo a Medvedchuk. Ese plan colapsó por la intervención de la detección por parte de Ucrania del intento de invasión y por la cooperación de los estados OTAN de defender la soberanía ucraniana. A ver, el gran problema que tiene esta guerra es que desde la segunda semana se sabe que no iba a tener una solución militar. Lo que lleva haciendo Putin durante 3 años es no perder. Putin ya no ganó militarmente esta guerra. Tiene cerca de 800.000 bajas, 350.000 de ellos muertos, ha perdido más de 25.000 vehículos blindados. Hay un sitio web holandés, Oryx.com, que tiene un registro con georreferenciación de fotos de más de 22.000 de estos vehículos blindados destruidos. Cuando un vehículo, por los diseños de los vehículos que son esencialmente blindados de la década de los 80, 70, 80 soviéticos, heredados, eh, tienden a detonar su munición embarcada, lo que significa que muere toda la tripulación o en el caso de un carro de infantería, la escuadra de infantería embarcada. Eso significa que el ejército ruso hoy día está reducido a conscriptos de 5 semanas de instrucción y menos de un 10% de soldados de preguerra que no pueden maniobrar, solamente hacer ataques frontales. Reduciendo esto al mínimo, hoy día Rusia conquista del orden de 300 a 350 metros de territorio ucraniano al día, a un costo de 1.200 a 1.500 bajas diarias. Como ustedes comprenderán, eso no es sostenible. Ese tipo de acción se está llevando a cabo única y exclusivamente porque Putin sabía que la llegada de Trump iba a significar un proceso negociatorio en el que él quería negociar desde una posición de fuerza. Y es lo que lleva haciendo y que vio fuertemente alimentado después de la horrorosa reunión cumbre en la oficina oval entre Zelensky y Trump y Vance. El problema es que aquí hay un error de naturaleza. Mientras esto es una guerra vital para Putin, para su propia sobrevivencia política y física, y es un conflicto vital de supervivencia para Ucrania, Putin se ha aburrido de decir que Ucrania no existe, que es una anomalía,
que debe ser corregida, eh, Trump considera que esto simplemente se resuelve con negociación, que esto es una cosa de kilómetros van, kilómetros vienen, dólares van, dólares vienen, comercio, transacciones, etcétera. Eso hace que las ofertas que está haciendo Trump simplemente sean inaceptables para Rusia. Esto comenzó a quedar nítidamente claro cuando el miércoles pasado, martes pasado en Riyadh, el Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano llegaron a un acuerdo sobre un cese al fuego de 30 días. ¿Por qué los ucranianos aceptaron inmediatamente? Porque sabían que Rusia no puede aceptarlo. Es decir, lo que Estados Unidos está tratando de imponer es un cese al fuego permanente que se extienda y se convierta en lo que es conocido como una solución a la coreana. Es decir, un proceso que va a durar 70 años, como lleva de hecho Corea del Norte y Corea del Sur negociando en Panmunjom en torno al paralelo 38, digamos, eh, pero que le permite a ambos bandos decir que no han sido derrotados, que esto es solo un armisticio que siguen negociando. como tablas, así. Exacto, pero salvando el honor, por decirlo de alguna manera. El problema es que eso le puede servir a Zelensky, pero no le sirve a Putin. ¿Por qué no le sirve a Putin? Porque Putin necesita, después de toda esta cantidad de muertos, necesita mostrar algo que sea creíble como victoria. Y en ese sentido necesita, ya sea 4 provincias, Luhansk, Donetsk, Gerson, Zaporilla, que Estados Unidos le reconozca Crimea, que Ucrania se desarme. Tiene que haber señales tangibles de victoria, que es algo que evidentemente Zelensky no le va a dar. Por lo tanto, Zelensky comprendió que tiene que decirle bueno a Trump porque el más complicado para aceptar las condiciones es Rusia. Esto es exactamente lo mismo, por favor, en la lógica operativa, la política en el terreno es totalmente distinta a lo que está ocurriendo en Gaza. Hamas trató de convertir la primera etapa del cese al fuego en un cese al fuego permanente que le permitiese sobrevivir como autoridad en Gaza. Los israelíes entendieron el juego, se lo están impidiendo. En este caso, lo que conversaron ayer Trump y Putin eh, buscó imponerle a Putin un proceso de este estilo. Putin le dijo que no. Primero dejó esperando a Trump 2 horas. Eso es un mensaje que en diplomacia es explícito. Yo manejo esto. ¿Mm? Yo domino esta cuestión. Y luego, los 90 minutos que conversaron, lo único que le dio, que fue plata para la micro, digamos, o sea, fue esta cosa de no voy a atacar infraestructura energética durante 30 días. Y por favor, eso fue Incumplió, simplemente y incumplió a las la hora y 24 horas. media, claro, o sea, no ni a las 24, a la hora y media, un ataque con 150 drones que le pegó a una red de plantas eléctricas y un hospital en Sumi. Entonces, el punto que tiene esto es que a muy corto plazo, Trump va a comprender que esto es imposible. Y en buena medida por eso le reanudó el apoyo de inteligencia y el apoyo de armas a Ucrania, porque está comenzando a comprender que no tiene la buena voluntad de Putin, que va a haber que coaccionar a Putin. Bueno, oye, desgraciadamente estamos llegando al final de este programa más corto que lo habitual por el partido de fútbol, y nos quedó en el tintero, mi querido Fernando, el caso Cariola, todo el desorden nacional, Una cantidad de cosas los importantes. 53 Chuta. candidatos o precandidatos presidenciales, la reforma del sistema político, bueno, muchas cosas y por supuesto la delincuencia rural que hoy día está El caso afectando. espantoso de Graneros y las lamentables Y declaraciones los del que ministro de somos Agricultura. rurales, y los que somos rurales estamos preocupados porque ya en todas las áreas rurales donde hay condominios, la verdad Mm. que esto se está repitiendo con bastante frecuencia. Así que Se está Fernando, poniendo complicado. te agradezco mucho. Te vamos a invitar nuevamente porque seguramente de aquí a una semana más con alguna otra sorpresa va a aparecer Van a Chile. pasar cosas. ¿Ah? El fiscal Cooper que está tratando de removerlo. Bueno, tantas cosas. Así que muchas gracias. Le Por dejo el favor, micrófono, perdón, el micrófono a Marisol para que se despida. Y ya nos veremos. Pues. Gusto de tenerte aquí y mm, muchas gracias por este baño. perdón por hablar tan largo, soy profesor de sala, digamos, si saben cómo me pongo para que me inviten, digamos, perdón. Bueno, Y ok. estoy segura que todos nuestros radioescuchas están fascinados escuchando porque yo creo que todos se quieren, por eso nos escuchan, se quieren informar. Yo los llamo a lo mismo, a informarse, no quedarse con las cosas virales, no quedarse con lo que sale siempre en todas partes, buscar un poquito más, indagar y saber más.
Y bueno, muchas gracias Fernando nuevamente por Por tenerte favor, en el gracias a programa. ustedes. Ronaldo, un gusto como siempre estar contigo. Y bueno, y vamos Chile, po. Bueno, Ahora más rato tiene que ganar, ¿no? Confiemos en aquello. vamos a ver Yo no, Chile. no soy muy futbolero, pero evidentemente ojalá que se pueda, y al menos por el resto de mi familia que sí lo es y que ya están, digamos, sufriendo en este momento, así que, porque entiendo que este partido en particular es ya Más importante. definitivo, así Tal que cual. confiemos en que nos vaya bien. Perfecto, cordialmente invitados entonces, queridos auditores, para el próximo jueves 27. Hasta pronto.